No te muevas de ahí, seguimos con más Vías Argentinas. Seguimos en Vías Argentinas Radio. ¿Cuántas cosas se pueden hacer si sumamos voluntades? Y lo importante de todo esto es que se quiere hacer. No, a mí realmente me gustó, no, me puso contento de que diga que se está trabajando y recuperando la estación de Patagones, porque en la estación de Patagones funcionaba la verificación técnica vehicular. Como un monumento histórico. Sí. Hay una locomotora también. Claro, pero un edificio que tiene tantos años, que tiene tanto para dar, tanto potencial, de pronto que ante que el tren no llegue, se use, está bien, se tiene que usar como instalaciones, pero que se perdiera, que no tuviera el fin que tiene que tener, y de pronto que diga el intendente, bueno, le estamos poniendo mucha plata. Sí. Bueno. Creo que eso es más que sobrevalorable, más que bueno, y que también creo que eso genera las expectativas de que el tren va a llegar, de que esto va a ser posible, así que esperemos que esto siga. Que eso suceda. Bueno, estamos esperando la comunicación con el señor Claudio García de la Mesa de Enlace Ferroviario. Sí. Tienen ellos realmente la idea de poderlo sacar al aire es por demás interesante, porque ellos están trabajando con la Universidad de Córdoba y con las escuelas para crear una conciencia del tren. Así que, bueno, el señor operador, como siempre, y como... ¿Salvando las papas, dijo usted? Junto con Franco, sí, verdaderamente haciendo milagros con el teléfono. Así que tenemos la posibilidad de sacarlo al señor Claudio García. Él es integrante de la Mesa de Enlace Ferroviaria de Córdoba y promotor del desarrollo ferroviario regional. Muy buenos días, señor Claudio. Iván Juárez, Oscar Urrutia, gracias por permitirnos esta mañana poder hablar con usted, poder saber de ese proyecto que están trabajando con las escuelas, con la universidad y cómo lo están implementando. Hola, ¿qué tal? Oscar, Iván, un gusto saludarlos. Les agradezco esta posibilidad de poder desarrollar sobre estas novedades que tenemos en la mesa y queremos un poquito charlar y desarrollar el tema y cómo lo estamos encarando acá en Córdoba y región, el tema de educar a los chicos en relación a la realidad ferroviaria y al potencial ferroviario. Buen día, Claudio. Qué bueno, ¿no? Buen día. Todas estas radios que nos toman pudieran de alguna manera contactarse con ustedes y retransmitir ese proyecto a nivel nacional. Qué bueno sería, ¿no? Y sí, hay una expectativa de hacer crecer el proyecto. El tema es que cuando nosotros tuvimos la iniciativa hace unos años, pensábamos en cómo llegar a las escuelas y nos surgía la inquietud de decir, ¿cuál es el límite? O cómo se empieza, o cómo abarcar más establecimientos educativos, porque sabemos que esto no es un trabajo puntual en 7 escuelas como estamos haciendo ahora, sino que hay una necesidad de llevar el tema en forma masiva. No es solamente Córdoba, hay otras localidades, pero acá mismo en Córdoba, con la presencia del tren metropolitano, con más frecuencias en relación a lo que venía históricamente el ferrocarril, la misma presencia del tren de carga que está incrementando la frecuencia del Belgrano Cargas, por ejemplo. El ferrocarril, dicho en los términos que por ahí que la gente común puede interpretarlo, podría ser una amenaza para la integridad física, para la gente que no cruza prudentemente la vía como peatón o como conductor de automóvil. Entonces un poco es crear una conciencia, primero una conciencia ferrovial. ¿Qué hago yo para protegerme del ferrocarril, que podría ser una amenaza inminente si yo no sé cómo comportarme cuando me encuentro junto a una vía? Ese es como un primer punto de trabajo. Pero después surge que no es solamente ese el tema, que nos interesa, por ejemplo, en cuanto al potencial del ferrocarril y a la historia, trazamos otro eje temático que es cultura y patrimonio. Hablarle a los chicos de lo que significa el ferrocarril como identidad, como presencia en los pueblos, lo que fue históricamente y lo que hoy significa su entorno,
esto lo hemos hablado y lo hemos desarrollado con los docentes y hemos profundizado mucho en muchos conceptos que nos gustaría trabajar personalmente con los chicos, que va a ser en un próximo taller presencial. Y el tercer eje que nos parece como clave hoy, con la visión a futuro, es el tema de ambiente y desarrollo sostenible. Que los que estamos siguiendo muy de cerca el tema ferroviario, sabemos que son los dos potenciales más grandes que tiene el ferrocarril en cuanto al futuro. Su condición de ser amigable con el medio ambiente y la posibilidad de un desarrollo que tomando las premisas del costo económico, de su capacidad de crecer y de impulsar las economías regionales, bueno, hablamos de un potencial infinito que es el que queremos desarrollar y compartir con los chicos en cuanto a costo, en cuanto a lo que significa el modo ferroviario a nivel internacional, a nivel mundial, en todo ese potencial, ¿no? Estas dinámicas que ustedes están impulsando y que están llevando a cabo, y esos tres ejes que nos parecen fundamentales, porque básicamente nos falta una cultura ferroviaria que se ha perdido, y que es lo que se ha llevado tanta cantidad de vidas, lamentablemente, Sí. Y que ustedes lo puedan trasladar a la escuela, que es la parte formativa, que es la parte que hace tomar conciencia desde un pequeño hasta un adolescente. Creo que desde nuestra mesa nos parece un trabajo formidable lo que están tratando de llevar a cabo, porque son herramientas más que necesarias para una sociedad que de pronto se olvidó que existe el tren. Totalmente. Cuando hicimos el primer taller con docentes y las chicas de práctica de la Universidad de Córdoba, ahora les voy a contar más o menos quiénes son la gente que interviene en el proyecto y cómo surge, pero cuando hicimos este primer taller, tiramos fotos que mostraban los riesgos viales, la diferencia entre los camiones y los trenes, la diferencia entre los buses y los trenes, la infraestructura necesaria en uno y otro modo, las comparaciones, la generación de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Cuando hablamos del tema cultural y del tema de la seguridad, surge por las mismas docentes ese concepto de la falta de ferrocarril durante años, de cómo se perdió la conciencia de que hay un tren funcionando y de que en tal vía, de repente, de un día para otro, aparece un tren y está esa idea perdida, ese concepto perdido, y entonces hay que remontar contra esa falta de ferrocarril y ponerlo al alcance de los chicos como una realidad tangible, una realidad, es lo que está pasando hoy, de manera lenta o más rápida en según qué lugar, pero el tren de alguna forma está presente, y bueno, y constituye, así como constituye un gran adelanto y tiene un gran potencial a futuro, también es un riesgo si uno no lo sabe respetar como algo grande que cuesta frenar, que tiene prioridad de paso. Entonces son conceptos que queremos que los chicos de una u otra forma vayan desarrollando. Claudio, dos consultas. O sea, Sí. hay una palabra en general a nivel nacional que es economías regionales. Y la otra es, ¿para qué edades está hecho este proyecto? Ahora estamos trabajando con chicos de sexto grado y de la primaria, que es el último año de la escuela primaria acá en Córdoba, y primer año de la secundaria. Pero como hay algunos pedidos de otras escuelas, de otra temática más amplia, por ejemplo, hay una escuela que nos pidió, que tiene un grupo de sexto año, los chicos más grandes, que tienen turismo, por ejemplo, que están la especialidad de turismo. Entonces, queremos ser flexibles y tenemos también el discurso, tenemos el contenido para los chicos más grandes, ¿no? Eso lo podemos adaptar perfectamente sin problema. Sí, a ver, es importante que... A ver, qué cosa es loco. El otro día Martín del Prato... Otro cordobés. Otro cordobés. Otro sí. cordobés. Nos están invadiendo. Compañero de la mesa de enlace ferroviario. Sí, nos están invadiendo. Vamos a ver si tomamos alguna medida. Y como es, nos hablaba de que el ferrocarril fue el que llevó al crecimiento nacional
hizo que nacieran pueblos, estaciones, ciudades, y de repente eso quedó en la nada y ahora tenemos que volver a recuperarlo, ¿no? Y qué bueno es recuperarlo desde los chicos con el tema de la historia de nuestro ferrocarril. Totalmente. Es tan amplio el concepto que cuando trazamos los ejes temáticos dijimos, ¿cómo nos organizamos para no pasar o que no se mezcle un tema de un eje temático al otro? ¿Hasta qué punto cultura y patrimonio no se mezclan con el desarrollo? Entonces, es tan amplio, tan variado el abanico, que lo que pretendemos es simplemente tirarle a los chicos ideas, tirarles fotografías, tirarles conceptos, y poder sacar conclusiones con ellos y con los docentes en forma consensuada, en forma dialogada, a través de debates. Nos hemos puesto como objetivo para los últimos talleres de fin de año, que estarán siendo antes que termine el ciclo lectivo, entre septiembre, octubre, poder hacer el último taller en presencia de grupos de padres, que el alcance del proyecto educativo, de todo este desarrollo que estamos haciendo, sea más allá de los alumnos, que abarque la comunidad educativa y que podamos charlar de este tema con los padres. ¿Qué pasa en Punilla cuando viene el tren de la sierra? ¿Qué pasa cuando un tren que viene a no más de 40 kilómetros por hora toca bocina y está pidiendo su prioridad de paso y hay señalización que dice que el tren tiene prioridad, que hay un riesgo latente? Entonces, todo eso se lo tenemos que llevar a alumnos y padres, pero tampoco nos tenemos que olvidar que de alguna forma los chicos se van a hacer más habituales de las estaciones, que hay que respetar las líneas amarillas de los andenes, que hay que mantener un orden, una conducta para subir al tren. Cuando hablamos de cultura y desarrollo, pretendemos que los chicos compartan una visión de respeto del patrimonio. El tren les tiene que pertenecer a ellos. El tren es mío, es mi patrimonio. Entonces yo lo voy a cuidar como cuido mis bienes, los cuido para mi bien, para sacarle provecho. O sea, son distintos conceptos que se van tirando sobre la mesa y bueno, todo va a salir de hacer una revisión de cada uno, de los debates, de las charlas con ellos, de la manera más amplia posible, ¿no? De lo que nos dé el tiempo también. Nosotros, en las travesías que hacemos en Zorra, que visitamos algunas escuelas rurales y algunas otras escuelas de algunas ciudades, hablamos del tren de carga, y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque los chicos se ponen a jugar arriba de los vagones. Sí. Por ahí estás haciendo maniobra, uno no los ve porque son chicos, por el tamaño o porque está del otro lado de la formación, y hemos tenido varios incidentes o accidentes con los chicos. Eso también hay que tenerlo en cuenta con respecto a el tren de carga, ¿sí? Totalmente. Es un riesgo más. Sí. Inclusive el tema de la presencia del tren de carga y la utilidad, al margen de los riesgos y de las advertencias que tenemos que hacer sobre la presencia en las playas y en las vías. Imagínate, yo ahora mismo estoy a media cuadra del lugar que está en el norte de Córdoba, la vía que viene de entre Guiñazú y Alta Córdoba, donde se saquean los trenes. El barrio precario que hay acá cerquita es el lugar que tiene 1 kilómetro de extensión, donde se abren las válvulas de los trenes del Belgrano Carga, que vienen cargados del norte, y se vuelca toda la carga en el barrio, lo saquean con camionetas, con carros, con palas, con baldes. Hace poco hubo un saqueo en un tren que implicó descarrilar a 2 vagones, que creo que la justicia terminó determinando que no fue intento de saqueo. Eran unos chicos que estaban jugando y pusieron un tronco en la vía y hicieron descarrilar 2 vagones, con el riesgo que tuvo una mujer vecina que estaba dentro de la casa y casi pierde la vida por los vagones que le desplomaron sobre su misma casa. Sí, lo que pasa, perdón Claudio, sí, pero hay una historia de metros. El gálibo en el ferrocarril te dice que tenés que tener 6 metros como mínimo. ¿Qué hace esa casa pegada a las vías? Claro. A ver. Ahí es donde el abanico del tema de cuando uno va a debatir a cierta escuela, sobre toda la realidad, sobre el potencial, sobre poner las cosas en su lugar, sobre aceptar que hay cosas que no están bien. Claro. Y no nos estamos metiendo en un tema fácil. Imagínense que si en una escuela
hay muchas escuelas donde vamos a trabajar, como nos han planteado las directoras. Dice, estamos en un barrio con ciertas características, pero viene gente muy humilde, que vive en tal zona, y muchas de esas zonas son aledañas a las vías y tienen estos riesgos. Sí. Acá en Córdoba, ustedes habrán escuchado el Tren de la Sierra con el riesgo que tiene latente continuamente con la Villa El Nylon. Se habla mucho de Villa Los Galpones, Villa Los Chapones. Son muchos barrios que están en esa condición en forma informal, pegado en la zona de seguridad de la vía. Inclusive se frenan proyectos ferroviarios por eso. Nosotros en esta etapa, desde que se hizo el anuncio original del ferrourbano hace ya 3 años, calculo, 3 años y medio, ya tendríamos que estar pensando en una etapa del ferrourbano conectando Córdoba con la zona de Jesús María. Y es justamente donde está este ramal que yo les comento, donde se producen los saqueos. Y la misma gente del ferrocarril te dice, no, Claudio, olvídate, yo no puedo mandarte una seguridad, un tren de pasajero, un coche motor que esté pasando por esa villa, rozando las casillas. Claro, sí, ese es el tema. Sí, pero lo lamentable es, porque una cosa es una economía difícil, circunstancias de vida que posiblemente no sean las adecuadas, que tener que vandalizar un tren, que tener que apiedrarlo, atacarlo, ponerle para que descarrile. Eso pasa literalmente por una falta de cultura, por una falta de educación, no necesariamente por falta de recursos. Eso es lo que muchas veces la gente no entiende, porque el tren podía llegar a pasar, no es lo conveniente en zonas difíciles, pero no necesariamente por eso tienen que ser atacados, que tienen que ser pintados, porque ¿qué tiene que ver, lamentablemente, y diciéndolo así, que mi economía no alcance para un plato de comida a tirarle una piedra a un vidrio? No, y a un personal. A nosotros, nosotros pasábamos con el tren y teníamos que cerrar todo porque venían los piedrazos. ¿Y qué culpa es nuestra? Sí. Yo escuché muchos relatos de ese tipo y acá hubo un caso que a mí por lo menos me resultó alentador. Gente del Tren de la Sierra, autoridades de acá, locales de Córdoba, nos comentaron que cuando se había hecho muy tensa la convivencia entre la gente de la Villa El Nylon y la presencia del Tren de la Sierra, estamos hablando que ni siquiera casi en pleno centro de la ciudad de Córdoba, no estamos hablando de un lugar de la periferia ni nada. Tuvieron que optar por llevar a los chicos, acercarse a los chicos del barrio y darle charlas, llevarlos a un galpón y convidarlos con una leche chocolatada y hacerles actividades, hacerlos subir a los trenes. Entonces, acá un poco surge el tema de, obviamente, la formación cultural, la educación, pero aparte poner a los chicos de alguna forma en contacto con el tren para que lo tomen como propio, lo tomen como un elemento que les pertenece en todo sentido, y de esa forma, bueno, fomentar estos hábitos de respeto, de convivencia, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el Estado provincial o el Estado nacional tendría que tomar cartas en el asunto con respecto a decir, bueno, hacemos un censo de la gente que está ahí, por qué está ahí, y bueno, si necesitamos darle casa, bueno, hacerle un barrio, algo que tenga que ver con sacarlos de ese lugar sin echarlos y mandarlos al campo. O sea, hay un trabajo social que hay que hacer con respecto a esos temas, pero bueno. Muy complejo y que todo depende de la decisión política. Sí, seguro. Yo tengo entendido, en este barrio puntual que les estoy hablando, que tengo acá cerca, es que en algún momento se habló entre la Municipalidad de Córdoba, el gobierno de la provincia de Córdoba y la Nación, donde ya se determinó un lugar físico, un terreno donde se iba a armar este barrio, se iba a trasladar, obviamente con todas las normas de por supuesto, vida digna, ¿no? Sí, seguro. No estamos hablando de dejar que se forme un barrio así de forma apresurada ni desorganizada. Y garantizando condiciones de vida digna. Claro. Cada vez que nosotros estuvimos en algún lugar, tanto ahora con la mesa como en otras asociaciones donde yo he estado trabajando por este tema, siempre la gente ha planteado la problemática de, me van a sacar de la estación, yo vivo en la estación, yo vivo en los terrenos de la estación. Entonces la gente siempre muestra su preocupación, pero evidentemente
desde la promoción del ferrocarril nosotros podemos hablar de este tema, pero el verdadero responsable es el Estado en Sí, todos sí. sus niveles Sí, sí. para responder a esta demanda de la necesidad de vivienda Exacto. y encima vivienda digna, porque estamos hablando que ellos pueden tener la vivienda garantizada a 3 metros o a 1,5 metros de la vía, pero nadie les garantiza ni la dignidad ni la seguridad. No, Entonces, un es tren un que tema se descarrila son 5 o 6 metros como mínimo. 5 o 6 metros como mínimo. Sí, sí. Entonces, estamos hablando de mucha extensión de vía que significa una amenaza para familias enteras, para chicos que están corriendo al lado del tren, y son muchos temas para tener en cuenta. No, lo bueno es que se están tomando cartas en el asunto, desde la educación, como lo hacen ustedes. Y es un punto. Nosotros empezamos a plantear el tema y lo veíamos, no lejano, pero le estábamos buscando la vuelta para arrancar. Nos contactamos con la Universidad Nacional de Córdoba y empezamos a tirar ideas y a ver cómo podíamos manejarlo. La docente de Trabajo Social, Lilian Gregorio, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, nos habló de un proyecto que estaba haciendo, era un proyecto de una convocatoria de voluntariado que estaba haciendo la Secretaría de Política Universitaria de la Nación. Presentamos el proyecto, después de evaluarlo y de consensuar algunos puntos, y bueno, fuimos seleccionados con un presupuesto parcial para trabajar en 3 escuelas. Pero resulta que paralelo a esta espera, hasta que supimos que estábamos seleccionados dentro de esa convocatoria, surgieron inquietudes de otras escuelas, docentes conocidas que han trabajado con nosotros por la vuelta del ferrocarril en Punilla, y de repente dijimos, bueno, 3 escuelas es un campo de acción muy pequeño, vamos por más, y ahora nos hemos involucrado en este proyecto con 7 escuelas que tienen sobre todo muy en claro el concepto, los docentes, de lo que quieren hablar con los alumnos y les interesa, y se abrió un abanico de posibilidades muy grande, que es donde pretendemos trabajar hasta poder dar un paso a una etapa superior, abarcando más escuelas, ¿no? Sí, Claudio, realmente el trabajo que están llevando a cabo creo que es no solo interesante y no solo cultural. Tiene que ver con el arraigo, tiene que ver con la identidad propia de la gente, del lugar, pero fundamentalmente en volver a retomar esa cultura ferroviaria de que el tren sigue pasando, que el tren va a pasar, que es necesario que pase. Es útil. Y que vuelve. Y que vuelve. Sí. Y lo que ustedes lo lleven adelante, y de esta manera, involucrando a la Universidad de Córdoba, a nosotros nos pareció por demás interesante cuando Patricio Diurz nos comentó lo que estaban haciendo, así que por eso la idea de esta nota de que lo comenten ustedes desde su propia lugar y cómo se estaba implementando. Perfecto. Para nosotros un gusto poder hablar de esto. Sabemos que ustedes han impulsado, bueno, con este contacto con las escuelas rurales, sabemos que están detrás de este tema, de estos proyectos, que ustedes tienen mucha iniciativa con relación a esto, y bueno, nos parece que en forma organizada, a través de una red, podamos abarcar todo el país y que esto se contagie y se haga en otros lugares. Nosotros estamos haciendo ahora en Facebook e Instagram, lanzamos las plataformas para poder difundir esto en forma más masiva, más allá de las escuelas con las que estamos trabajando, ¿no? ¿Tendrán algún video? ¿Cómo? ¿Tendrán algún video de difusión hecho? Estamos por preparar algo. Bueno, así nosotros... El proyecto Escuelas Amigas del Tren es el nombre, y estamos armando ahora algo que yo ya después les voy a hacer llegar, para poder difundir. Sí, eso es importante, que cada lugar, así sea el pueblo más chico, que donde pasa el tren, totalmente, llevarle todo ese tema de la educación, que tiene que ver con la vuelta del tren. Creo que tenemos que preparar a los chicos para que vean los trenes. Hay lugares donde hace años que no ven. Yo creo que cuando lleguemos a la instancia de las charlas, debate con alumnos y padres, un poco es tirar también la idea de lo tenemos que reclamar al tren también, lo tenemos que pedir. Así como pedimos seguridad, como pedimos trabajo, tenemos que pedir
al ferrocarril como una herramienta de desarrollo sostenible, amigable con el ambiente. O sea, queremos crear ese concepto amplio y bueno, y que esté en el discurso de la gente, que esté en los reclamos de la gente también. Claudio, se nos terminó el bloque, lamentablemente, hay tanto para hablar. Indudablemente vamos a esperar el video para después retransmitirlo en nuestras redes. Verdaderamente agradecido por este tiempo, por este espacio, por hacernos conocer tanto a nosotros como a la audiencia en lo que están trabajando y que creo que es por demás interesante. Así que desde esta mesa le deseamos un muy buen fin de semana, un excelente fin de Semana Santa y hasta cualquier momento. Gracias, Oscar, Iván. Gracias a los dos y por el apoyo que continuamente nos dan a la Mesa Enlace Ferroviario y por la difusión en especial de este proyecto. Muchas gracias. Buen fin de semana.